humano tuvo su caída. Como todo hombre, él no estuvo exento de tropezar y de caer. No en una sola ocasión, fueron algunas ocasiones que David cayó. Pero en esta, la más sobresaliente de aquellas, cuando cayó con Betsabé. ¿Ven? Entonces vemos que David, confrontado por su pecado, desnudado delante del profeta Natán, que vino con una palabra de parte del Señor, confrontó al rey David, y el rey David sintió vergüenza, se sintió descubierto, concientizó contra quién había pecado. Amén. El Señor le manda una palabra no porque quería destruir a David, no porque lo quería desechar, porque si Dios trae una palabra a tu vida y a la mía, no es para nuestro mal. Si Dios trae una palabra que aunque sea fuerte, siempre será para tu bien y para el bien. No pienses que diga, este sabe mi vida y me viene a atacar, este me conoce y por eso me indica con el dedo. No, Dios revela la condición a sus siervos los profetas y usa el vaso que esté más dispuesto para decirte a ti y a mí cuando hemos caído, cuando estamos desagradando al Dios de los cielos. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Gloria a Dios. Dios manda al profeta Natán, que confronta a David y le dice con lujo de detalles lo que solamente él sabía lo que había hecho. A los ojos del Señor, ninguno de nuestros pensamientos está oculto. Aún los deseos de nuestros corazones, antes que nosotros los conozcamos, Dios lo sabe. Amén. Amén. Entonces pues vemos que David, confrontado con su pecado, cae de rodillas, se postra y dice: Señor, he pecado. Amén. Vemos pues lo que dice la Sagrada Escritura, que quién era David. La Biblia y el Señor lo testifica, no lo testificamos los hombres, no lo testifica un simple mortal, lo testifica Dios. He encontrado a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero de ninguna manera el Señor iba a solapar un pecado. De ninguna manera Dios iba a pasarle por alto lo que él había hecho. Dios tenía que confrontar y tenía que sacar. Si Dios quisiera, hubiera exceptuado esta palabra. ¿Por qué? Porque decía Dios mismo que David era conforme a su corazón. Pero Dios nos ha presentado esta historia, la ha plasmado en las Sagradas Escrituras, para que sepamos que no importa cuán grandes seamos delante de Dios, que cuán alto estemos, si nos descuidamos, vamos a caer. Si nos descuidamos, vamos a caer. Pero Dios no te dejará caer. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Primera es de Samuel. Dice así, capítulo 13. Gloria al nombre de Jesús. Primera de Samuel 13. Vemos quién dice las Sagradas Escrituras que era David. 13:13 dice: entonces dice Samuel, hablando acerca de Samuel. Samuel fue el profeta que ungió a Saúl y a David. Amén. En esta historia vemos cuando Saúl es desechado por su desobediencia. Amén. Y el Señor le manda a decir: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová, y a esta parte en la que yo iba, se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Vemos lo que Dios testifica acerca de David. En el pueblo de Israel hoy todavía David es
el más grande rey de la historia de Israel. Es el poseedor de una promesa, de un pacto que Dios hizo a David, que nunca le faltaría una lámpara ni un hijo descendiente de David que se sentara en su reino. Dios le prometió un reino duradero a David. Amén. Entonces vemos, en este caso específico, cómo Samuel confronta a Saúl y le dice que se había encontrado a un hombre conforme a su corazón, hablando de David. ¿Ven? En Hechos 13:22. Casi 2000 años después de esta historia. 1000 años después. 13:22. Dios vuelve a ratificar sus palabras. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Habían pasado 1000 años después de que David había vivido, y Dios todavía sostenía su palabra, que David era conforme a su corazón. Pero David cayó, David pecó con tocante a Urías Eteo, a Betsabé, tocante no solamente a eso, cuando censó al pueblo. ¿Cuántos han leído esa parte de la Biblia? Cuando dice Crónicas que Satanás tentó a David para que David censara al pueblo, volvió a hacerlo. Cuando su hijo Absalón, cuando mató a Amón, desde más antes, cuando Amón abusó de su hermana Tamar, David tenía que haber hecho cumplir la ley y la quebrantó. No lo hizo por amor de sus hijos. Y aún cuando Absalón se rebeló contra David y se sublevó y se robó el reino, y mataron a Absalón, David se lamentaba más por su hijo que por el reino, que por la sublevación que había tenido. ¿Entiende, hermano? Dios nos muestra la condición de un hombre que, a pesar que fue un grande de la historia bíblica, sin embargo siguió siendo un hombre con defectos y debilidades. Muchas veces yo he conocido, hermanos, hombres de Dios, hombres que hemos comenzado a caminar en Cristo, hermanos, y ya no creemos que no podemos topar ni el piso. ¿Ven? Por ahí yo escuché a uno que decía que no se ponía tal marca de ropa porque decía que la tal marca le había revelado a Dios que era del diablo, decía él. Yo digo, no puede satanizar todo, porque Dios dice en su palabra que fuese necesario entonces que salgamos de la tierra. Estamos en la tierra, hermano. ¿Ven? ¿Cuántos saben que las marcas de los vehículos, cada una de ellas, el nombre de esas marcas son de príncipes satánicos? Y nosotros usamos todos los carros. Chevrolet es el nombre de un demonio. ¿Cuántos saben? La mayor parte de los vehículos tienen nombres satánicos. Y nosotros los usamos y tenemos que usarlos. Y no por esas cosas vamos a dejar de usarlos. Porque si no, pues tendríamos que volver al burro o al caballo. Así es, hermanos. No podemos satanizarlo. Dios dice que no nos juntemos, que no hagamos lo que hacen los que se llaman cristianos y viven en desobediencia haciendo lo malo. Con eso nos dice el Señor que nos apartemos. Pero no nos manda que nos salgamos del mundo, ni que nos encerremos en nuestra casa como hacen las monjas, que se encierran según ellos para no pecar, que se encierran en un convento cuando la necesidad está afuera. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Amén. Filipenses 4:13. Amén. No lo puedo yo. Es Cristo en mí. Cristo es el que me fortalece. Si tú estás aferrado, afianzado, adherido al Cristo de la gloria, entonces vas a poder salir, pelear, batallar, y aunque salgamos heridos y caigamos, nos levantaremos y seguiremos avanzando, porque Cristo nos dará la victoria. ¿Cuántos pueden alabar al Señor?
Dios pudiera haber escondido todas las falencias y las fallas de su siervo, pero no lo hizo así. Porque Dios se engrandece en nuestras debilidades. Cuando nosotros reconocemos y vemos y nos damos cuenta que nosotros somos solamente hombres, que necesitamos de la ayuda de Dios. Amén. Dios no esconde nuestras faltas, así como tampoco nos niega su misericordia. Amén. Segunda de Samuel 12:7. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. 12:17. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a ver un caso específico. Natán había confrontado a David. Amén. Los dos pecaron, Saúl y David. Los dos desobedecieron y quebrantaron el pacto con Dios. Pero ¿qué vemos en este caso? Que cuando los profetas confrontaron a los dos reyes que habían caído en su debido tiempo, hubo diferencia entre ambos, en que el uno fue quebrantado y humillado delante de su Dios, no tuvo reparo, se humilló delante de Dios. Saúl no lo hizo. Por eso que aunque fue grande el pecado de David, porque mató y adulteró, fue más grande el pecado de David que el de Saúl. Aunque para Dios pecado es pecado, pero para nosotros fue más grande, porque hubo sangre derramada de por medio, sangre de un inocente, mientras que Saúl fue desechado por desobediente. ¿Cuál fue la diferencia? Como les decía, que cuando Dios hizo confrontar a ambos con su pecado, el uno se quebrantó y se humilló, el otro quiso reivindicarse y que no fuera humillado delante del pueblo. Y le dijo a Samuel, dice, he pecado contra Jehová. Sí, aceptó, yo pequé, sí, ¿verdad? Pero no me dejes solo, no me dejes pasar la vergüenza delante del pueblo, quédate conmigo. Y Samuel, por el amor que le tenía a Saúl, lo acompañó. Pero fue la última vez que vio Saúl a Samuel. Amén. La diferencia de ambos, como les decía, es que uno se quebrantó y se arrepintió, se humilló. Amén. Mientras que Saúl dice, no se humilló delante de Dios. Amén. 12:7 estamos. Amén. Dice así. Entonces dijo Natán, estamos hablando aquí del caso cuando Natán confrontó a David. Tú eres aquel hombre, así ha dicho Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel. Te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si no fuera poco, te habría añadido más. Amén. Pero dice, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová. Amén. Ese será asunto para más adelantito, se lo doy. Ahorita vemos lo que le sucede a David. Confrontado por Natán, David es desnudado de su pecado. Amén. Nosotros tenemos que tener una actitud humilde, hermanos. Si usted o yo caemos, o algún hermano está viendo en nosotros alguna falla, usted me va a decir a mi hermano David, le veo esta falla aquí, y yo, que Dios me pone aquí por su misericordia, me voy a creer que me va a llamar la atención este niño que no sabe nada, y me voy a engrandecer. Me va a pasar lo que le pasó a Saúl, me va a desechar el Señor. ¿Por qué? Porque Dios busca corazones humildes, ¡aleluya!, espíritus humildes, que acepten la corrección. Nosotros tenemos que aceptar la corrección, venga de quien venga. Así sea grande o pequeño el que nos llame la atención. Tú no sabes si será tal vez un niño al que Dios usa para decirte tal y cual cosa. Amén.
Yo